Muy buenas tardes. Hoy hacemos el micro de la clase asincrónica correspondiente al martes. El tema que seguimos viendo es redes de computadoras y esta es la segunda parte. Como siempre, vamos a hacer una integración de los contenidos de la parte 1 con la parte 2. En la parte 1 estuvimos viendo nosotros todo aquello referido a lo que era qué es una red de computadoras, cuáles eran los medios físicos a través de los cuales se conectaban las computadoras y bueno, hicimos un recorrido que utilizaban el cable de fibra óptica, el cable de cobre, el tema de el uso de Wi-Fi a través de las ondas de radiofrecuencia y también estuvimos viendo un poquito de lo siguiente. A ver, la topología, es decir, cómo se podían distribuir, y ahora vamos a enganchar todo ese tema con conceptos muy importantes, como ser la tasa de bits que representa, cuando decimos tenemos una tasa de bits de tanto, el concepto de latencia y el concepto de banda ancha, como así también poder incorporar qué significa o qué es una dirección IP y cuáles las que se utilizan actualmente. Bueno, como siempre, marcamos los objetivos de la clase, sigue perteneciendo al eje 4 y los objetivos son los siguientes. Comprender los conceptos de tasa bit, latencia y ancho de banda, que lo dije anteriormente, e identificar qué es una dirección IP. Para ello arrancamos la clase de hoy. Bueno, básicamente vamos a hacer un recorrido en cada uno de estos conceptos y vamos a arrancar por el primero. Los conceptos que vamos a ver acá a lo mejor están un poquito más a profundo, pero más que nada me interesa que podamos distinguir qué significa cada uno de ellos. Y por supuesto, el primero que vamos a ver está relacionado con los bits que pueden transmitir las computadoras, tanto recibir como enviar. Bueno, todos los dispositivos que están conectados a Internet se comunican, ya sabemos en qué sistema, el sistema binario. Entonces, ya sea a través de un medio, como un cable, la fibra óptica, a través de un medio inalámbrico. Pero todas estas señales están representadas por ceros y unos. Entonces, vamos a ir un poquito avanzando de cómo se envían esos bits y qué tan rápido pueden ser enviados o recibidos. Entonces, si nosotros tuviéramos que enviar un número, por ejemplo acá está representado el número 5 en decimal, cuyo binario es este que tenemos acá, ustedes ya saben cómo transformar. Entonces, en el ejemplo que nos muestra acá gráfico, nos dice que a cables de alambre yo le diría cables, porque por ahí la traducción no es muy feliz, alambre. Acá podemos representar, si tuviéramos tres cables, por uno mandaríamos una señal, que sería, representaría el 1, en otro ausencia de señal, que se representaría con el 0, y el otro una señal que se representaría con el 1, con lo cual forma el número 101 que representa el 5. Entonces, para representar estos bits utilizamos esto, un cable encendido, uno apagado y uno encendido. Pero ¿qué pasaría si yo no pudiera transmitir por tres cables diferentes y solo tuviera uno solo? Entonces, ¿cómo hago para enviar la información? Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, transmitir cierta cantidad de bits, ya sea ceros y unos, durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, primero envío un pulso prendido, ¿sí? Y este pulso prendido, luego para poder representar, a ver si podemos marcar con color. A ver si me funciona el prendido. Luego no vamos a enviar nada, que representa la espera, y luego vamos a mandar otro pulso prendido. De esta manera, por un solo medio, un solo cable, representamos el envío del 5. ¿Qué significa esto? Cada vez que las computadoras van a transmitir, voy a tener acá una computadora, acá otra computadora, voy a transmitir, por ejemplo, send, que es en inglés enviar el 101, el 5, envía esta lo recibe y esta a su vez puede enviar otro. Esa forma de comunicación es a través de la conversión de estos datos binarios en señales, y tanto de ida como de vuelta. En este caso, esta conexión que hemos estado viendo es una conexión eléctrica, como por ejemplo la que vimos con el cable Ethernet categoría 5, si se acuerdan de la clase parte 1,
donde en este caso el medio, la señal, va a ser el voltaje a través de la corriente eléctrica. Pero si estuviéramos transmitiendo con una conexión de fibra óptica, en este caso sería la intensidad de la luz. Ya sea cualquier tipo de conversión de estos señales en valores binarios, está basado en un tiempo, es decir, la cantidad de bits que una señal puede transmitir en un tiempo se denomina como codificación de línea. Esto sería lo que está acá, ¿sí? Y hay varios esquemas de codificación. Nosotros no nos vamos a abocar a esto, simplemente es un concepto que se tiene que entender. Entonces hasta acá hemos dicho que un computador puede enviar información a otro computador, lo envía a través de los datos binarios. Si es a través de un cable Ethernet, la señal va a ser a través de pulsos eléctricos, transmitiendo 1, presencia de voltaje, y 0, ausencia, y 1, presencia de voltaje. Y si lo hacemos a través de la fibra óptica, una señal que es a través de la luz. Y ahora viene el concepto interesante, que es el de tasa de bit. El concepto de tasa de bit es cuántos bits de información o de datos puede ser enviado en un cierto tiempo. En este caso la tasa de bit es cantidad de datos por segundo. Cuando comienza Internet, en sus comienzos, la tasa de bit era bastante baja, era de 75 bps, o sea, bit por segundo, acá bit por second porque está en inglés. Hoy en día las tasas de bit han aumentado muchísimo y generalmente se mide en megabit por segundo, como muestra acá este ejemplo, megabit por segundo. Bien, si yo quisiera ver la relación, cuánto es un megabit, es bastante, fíjense, es 1.000.000 de bits. Con lo cual, si yo tengo 10 mbps, significa que transmito 10 millones de bits por segundo. Pero no obstante todo esto, la velocidad de la computadora y de la memoria inclusive, sin estar conectado a internet o a otro computador, la velocidad que trabaja es sumamente imperceptible por el ser humano. Entonces se trabaja en relación de los nanosegundos. Acá podríamos hacer distintos tipos de conversiones. En la universidad se hacen conversiones, bueno, se le da más tiempo a este tipo de materia, pero no vale la pena. Simplemente saber que la tasa de bits son la cantidad de bits que se pueden transmitir en un cierto tiempo. En este caso, en esta tabla que vemos a continuación, se resume, fíjense, lo que son algunas capacidades de tasa de bit, y son las siguientes. Si nosotros vamos a mirar como unidad el kilobit, el kilo viene de 1000, entonces decimos 1000. Si vamos a trabajar con megabit, viene de 1.000.000, ¿sí? 1000 al cuadrado o 10 a la 6 si se quiere convertir. Si trabajamos en gigabit, son 1000 al cubo o 1000 millones, y así vamos avanzando en las unidades mayores, como el terabit o el petabit. Bien, hasta ahí entonces el concepto de tasa de bit. Vamos a pasar a introducir otro concepto bastante interesante y utilizado en la informática. Bien, el ancho de banda es un concepto muy utilizado. Dice, ¿cuánto ancho de banda tenés cuando te vas a conectar o vas a contratar a un proveedor de servicio o un ISP, que se llama así? Entonces, el ancho de banda describe la tasa máxima que puede ser la tasa máxima de bits, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, si la conexión de la red tiene un ancho de banda de, por ejemplo, vamos a decir, de 100 megabits, ¿qué significa? Que voy a poder transferir 100 megabits por segundo. Es bastante, ¿sí? Este concepto es muy importante para poder comparar o contratar un servicio, ¿sí? O cuando la telefónica me hace alguna oferta, para saber, ya vamos a ver en detalle más adelante qué es lo que tenemos que mirar, no solamente esto que nos ofrece. Entonces, cuando hemos escuchado cuál es la internet de banda ancha, ¿a qué se refiere? Se refiere a la conexión con un ancho de banda mínimo de 256 kbps por segundo. ¿Y esto qué significa? Que es bastante, pero es suficiente, digamos, para un uso no intensivo de internet, sino más que nada un uso básico. ¿Qué sería un uso básico? Leer los correos electrónicos, entrar a una página web,
pero no es suficiente si yo me quiero dedicar a lo que estoy haciendo yo, a subir video o descargar videos en el caso de ustedes. Según una estadística, en el año 2016, solamente el 40% de la población de los países en desarrollo tenía acceso a internet de banda ancha. O sea que era bastante bajo. Había una desigualdad. Vamos a mirar este ejercicio, o sea, para ir comprendiendo poquito a poquito algunos de los conceptos que estamos acá. Y nos dice, cuando era niño, nuestra conexión a internet tenía un ancho de banda de 56 kbit por segundo, kilobit por segundo, ¿sí? ¿Cuántos bits por segundo podría transferir? Entonces, ustedes detengan acá el video, pausen, piensen acá y hagan los cálculos necesarios. Bien, después de haber pensado y razonado, ¿cómo pueden hacer este ejercicio? Me voy a esta tablita y miro, el kilobit son 1000. Y acá me está diciendo que tengo 56 kbit o kilobit por segundo. Entonces, para poder saber cuántos son la cantidad de bits totales que puedo transferir en el periodo de un segundo, tendría que convertir el kilobit en 1000 por los 56. Por lo tanto, la opción correcta creo que es esta. Fíjense, un kilobit es 1000 bits, así que 56 kbit por segundo, kilobit por segundo es 56 por 1000 o 56 bits por segundo. Y acá está la explicación que acabamos de ver. Ustedes tienen acá en el material de lectura, en la ficha de trabajo esto, así que pueden entrar y mirarlo tranquilamente, a su ritmo. Otro concepto muy importante es el concepto de latencia. ¿Qué significa esto? Es otra manera de poder medir la velocidad que tiene una red de computadoras. ¿Y esto qué significa? Bueno, la palabra latencia, ¿de dónde proviene? Proviene de lo siguiente. Fíjense con este ejemplo vamos a ver el tiempo en que se demora en llegar a algo. Entonces la latencia mide cuánto se demoran en llegar los bits, no solamente en enviarlos, sino también en ser recibidos. Como vimos un poquito más arriba, el tiempo que utilizan las computadoras para acceso a memoria o para transferir paquetes y enviar información representada en 0,1 está alrededor de los nanosegundos, porque son tiempos que el ser humano no puede manejar, son imperceptibles. Pero en este caso la latencia se mide no en nanosegundos, sino se mide en milisegundos, ¿sí? Entonces, en términos formales podemos decir que la latencia es el tiempo entre el envío de un mensaje de datos y la recepción de dicho mensaje. Visto en el siguiente ejemplo, lo vemos acá. Tenemos un computador y tenemos otro computador, ¿sí? U otro dispositivo de cómputo. Para poder medir la latencia, tanto de ida y de vuelta, ¿qué tenemos que entrar? Este computador, por ejemplo, hace un ping, o sea, accede al servidor de Google, y esa petición llega a este otro, al servidor de Google, y se demora 30 milisegundos. Y cuando este computador atiende esta petición y le envía la solicitud al que le pidió, se demora 40 milisegundos. Entonces el tiempo de latencia es la suma de ambos tiempos. Fíjense, acá lo dice, mi computador envía un mensaje al servidor en 30 milisegundos, Google recibe el mensaje, 40 milisegundos más tarde mi computadora recibe el reconocimiento de Google. Entonces, podemos decir lo siguiente, que la latencia, ¿sí? Entonces, es el total, tanto de ida y de vuelta. Entonces, en este ejemplo sería de 75 milisegundos. Pero la latencia también depende de lo siguiente. Depende de la conexión física que esté en mi computadora, o sea, del tipo de conexión, y también la distancia que se encuentran los servidores de Google, donde estoy accediendo. Y por supuesto, algo muy importante, qué tan congestionada está el tráfico en la red. Entonces, todo eso hace que la solicitud que yo envíe a esta página web, como es el caso de Google, y otros manden lo mismo, bueno, tantas solicitudes van a hacer que congestione la red. Esos son los conceptos importantes que debemos tener en cuenta. Y algo también muy importante es tener en cuenta que la latencia va a ser diferente de acuerdo al medio de conexión. Por ejemplo, en el caso si vamos a tener en cuenta la velocidad de la luz, bueno, la luz avanza sumamente rápido y en este caso, fíjense, hace la relación
de lo que sería la velocidad de luz es 1 pie por nanosegundo. Acá ya entran en juego, al ser más rápido la transmisión por fibra óptica, ¿sí? Entonces entra en juego los nanosegundos y 1 pie. Ahí voy a recordar que lo que era la representación del pie transformado a metros. Fíjense que acá teníamos que 1 pie era 0,3048 metros, para recordar un poquito qué significaba. Entonces, por ejemplo, si es 1 pie por nanosegundo, entonces la longitud de viaje en este ejemplo dice que, por ejemplo, si quiero ir de Los Ángeles a Tokio, va a tardar 30 milisegundos la latencia. Bien, la velocidad de la luz no la podemos manejar, pero sí podemos trabajar con el concepto de disminuir este tema de la latencia, teniendo en cuenta la reducción de la congestión y también la conexión, el tipo de conexión que tenga nuestro dispositivo o nuestro dispositivo de cómputo. Otro concepto importante es el de la velocidad de Internet. Como ya hemos visto, dos conceptos anteriores, está relacionado en combinar el ancho de banda y el concepto de latencia, ¿sí? Entonces, sabemos que las computadoras no mandan todos los paquetes juntos, sino que van dividiendo esos paquetes y no pueden enviar otro paquete hasta que no recibe el primero, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que una computadora está conectada, si con un ancho de bando alto, si su velocidad de envío y recepción de mensajes seguirá estando limitada por la latencia de la conexión, por más que sea el mayor ancho de banda. Y bueno, ahora nos preguntamos cómo se mide todo esto que estamos diciendo. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puedo medir yo qué tan está mi latencia, mi ancho de banda, la velocidad de carga, de descarga? Fíjense que acá se puede trabajar con alguna página donde yo puedo testear el dispositivo de cómputo que tengo. En este caso yo estoy en una computadora, en una PC fija. Entonces vamos a hacer una prueba de velocidad en internet. Entonces el sitio web que carga y descarga y carga datos mientras rastrea qué tan rápido se transfieren. Acá hay una imagen que está captada, bueno, la persona que ha hecho este tutorial, que explica los ping MSS. Esta sería la tasa que le llaman la tasa de ping o la de latencia. Fíjense, la latencia, también llamada tasa de ping, fue de 18 milisegundos, es decir, sería la que está por acá. Es esta. La tasa de descarga, o sea que yo puedo descargar mis archivos, mis videos, mis películas de 39.09 megabits por segundo. Y mi tasa de subida, si yo tuviera que en mi caso subir este video, es de 5.85, o sea, mucho menor. Y acá hay una explicación, ya vamos a ver por qué. La tasa de descargas es siempre mayor que la tasa de subida, porque el usuario generalmente ocupa su conexión a internet para descargar cosas, cargar correos, leer artículos, ver películas, etcétera. Ahora voy a hacer una prueba en vivo en este video de cómo utilizar este tipo de aplicación para que ustedes lo puedan hacer en su casa. Fíjense acá, si quieren buscar en internet, he puesto sitio para probar ancho banda en Argentina y me saltó esta página, test de velocidad de speed test. Hago clic acá y automáticamente aparece esta página y me permite comenzar el test. Empieza a comenzar el test y me va midiendo lo que estamos charlando. Primero bueno, ya había medido la latencia anteriormente, yo lo testé antes de grabar la clase, me daba de 93.8 milisegundos. Acá está midiendo la tasa de descarga, que ha mejorado muchísimo, por lo menos mi ancho de banda es importante. Para descargar película y todo tengo 97.6 megabits por segundo, que está bastante bueno. Y para subir me dice que, bueno, se pasó rápido, a ver, tengo 104.24. Bueno, fíjense que ha mejorado el tema de la subida y es al revés de lo que te estábamos diciendo, pero porque yo tengo un ancho de banda importante y en este momento tengo fibra óptica, así que la verdad que las películas se tardan muy poco tiempo en bajar. Prueben esta aplicación y fíjense cuál es el ancho de banda, y si es poca, bueno, fíjense cuando les ofrecen algún contrato o algún nuevo plan,
qué es lo que les están ofreciendo, porque van a poder entender cuáles estas tasas. Un poco acá es lo que hemos visto en vivo. Y bueno, nos podemos preguntar cuál es la velocidad de tu conexión a internet, que es lo que he hecho yo en mi caso, qué ancho de banda promete tu proveedor de internet, que es lo que me está ofreciendo, y en función de eso tomar y conocer un poquito más de mi compu. Bien, vamos a hacer algunas preguntitas con respecto a esto. La práctica va a consistir en esta parte de tasa de bit y ancho de banda en ciertas preguntas, como por ejemplo esta, que también ustedes las pueden acceder, es parte de la ficha de trabajo y se dice: una empresa se mudó a una nueva oficina y necesita contratar un proveedor de internet. Entonces encontraron estos 4 proveedores de internet. Está lindo el ejercicio, está muy bien pensado para razonar y poder comparar. Entonces me dice que estos proveedores, que son ComSat, Ethernet, Broadnet, Uberring, me ofrecen estos anchos de banda. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se comparan las conexiones de ComSat, que sería la primera, y Broadband, que sería esta, ¿sí? 25 a 100. Entonces tengo que fijarme cuál es la tasa que me ofrece cada uno y leer cada uno de los apartados que está acá. A veces parecen fácil, pero no es tan sencillo. Se los dejo para que lo hagan porque es uno de los ejercicios de la ficha de trabajo. Hay 4 situaciones problemáticas para que ustedes puedan autoevaluarse. Algunas están plasmadas en la ficha de trabajo, así que si la pueden sacar de acá y autoevaluarse, les da la respuesta automática y ya pueden mandar con seguridad la que a ustedes les parezca. Marcando acá, por ejemplo, a ver si me deja, ahí o acá, bueno, vayan probando, jueguen un poquito. En la ficha de trabajo lo que se les ha pedido son 2 o 3 ejercicios de práctica B, de tasa de bit, latencia, ancho de banda, y se les va preguntando ciertas situaciones problemáticas, como poder interpretar este gráfico y cuál es la respuesta adecuada si me preguntaran qué se representa en el eje de las X, teniendo en cuenta estos conceptos. Acá lo he simplificado, pueden hacer clic en alguno de ellos, ¿ven? Y mandarlo así cuando la entreguen a la ficha, va a ser más sencillo. Acá hay otro ejercicio parecido al que vimos recién, donde a una persona que se muda se le da, los proveedores de servicio nos da cierta información del ancho de banda y bueno, cuál es el que le conviene contratar, por qué y eso. Y un tercero que está relacionado con el ancho de banda. Bien, bueno, y hasta ahí sería la parte de los 3 pequeños ejercicios de lo que es la tasa de bit latencia. El otro tema muy interesante es que no podemos dejar pasar en este tema de redes computadoras, y con eso vamos cerrando el eje 4, es qué es el protocolo IP o las direcciones IP, en qué consiste. Entonces el protocolo IP es uno de los protocolos más importantes de las capas de internet y es muy interesante para poder comunicarse y manejar lo que es el direccionamiento y como el enrutamiento. Nosotros no vamos a ver esto porque esto es una materia específica de redes, pero sí en general cómo funciona el IP. Entonces, para poder enviar un correo postal a una persona, nosotros necesitamos conocer la dirección de esa persona. En el caso de poder hacer lo mismo con un envío de mensajes a través de internet, nosotros necesitamos conocer la dirección IP de la otra computadora. Entonces, para lo cual, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que de alguna manera ubicar, por ejemplo, en esta máquina, en este computador, tiene esta dirección IP, va a enviar a este otro computador que tiene otra dirección IP. Entonces el to es envía allá y cuando después contesta, envía desde, ¿sí? A cada una de ellas. Entonces, cuando una computadora envía un mensaje a otra, debe especificar la dirección IP del destino para que pueda llegar, ¿verdad? Y también, no solamente del destino, sino también en el mensaje va a incluir su propia dirección IP. ¿Para qué? Para que la persona que está enviando, el receptor, también le pueda responder. Entonces eso es muy importante. Todo eso está gráficamente mostrado en este lugar. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede? Las direcciones IP, cuando surge el concepto de direcciones IP, bueno, nunca se imaginó la persona que lo esquematizó este método, era que iba a crecer exponencialmente. Entonces la primera versión de la dirección IP es la IP versión V4, ¿sí?
Es la primera. Después se hizo un plan B para poder trabajar cuando se acotaran las direcciones IP, que es la IP versión 6. Entonces, y son compatibles, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera distinguir cuál es la dirección que está utilizando el protocolo IPv4, que se escribe así, las direcciones se ven de esta manera, como están acá, fíjense. Bueno, ya lo vamos a explicar, son 1, 2, 3, 4 números, ¿sí? Y tienen un rango que ya vamos a mirar acá. Por ejemplo, si acá tomamos esta dirección y la copiamos en el navegador, en realidad nosotros cuando tenemos un traductor, un DNS que convierte esa dirección IP en un nombre, por ejemplo www.google.com.ar, es lo que nosotros escribimos, pero en realidad ese www.google es un número de este tipo, ¿sí? Lo mostramos. Si yo copiara esta dirección, ¿sí? Y me voy acá al navegador y lo coloco, adivinen a dónde se va. Sí, esa es la dirección de Google, ¿sí? Es muy importante saber que estas direcciones se dividen en 4 números. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Y cada uno de estos números, fíjense, tiene un rango máximo. Algo vimos la clase pasada en el pizarrón, que es del 0 al 255. Cada uno de ellos en realidad es 2 a la n, que es lo que charlamos la otra clase. A ver si pudiera escribirlo. Soy muy buena para esto. El 2 elevado a la n, ¿sí? Combinaciones posibles. En este caso son 8, o sea, serían 2 elevado a la 8. 2 elevado a la 8 me va a dar 256 combinaciones posibles. Esto es lo máximo que puedo guardar. Escribo. Pero el número máximo que puedo guardar, porque me debo acordar que el 0 también lo estoy guardando, entonces si cuento del 0 al 255 tengo las 256 combinaciones. Por lo tanto, el número máximo dijimos que era lo siguiente. Entonces, a ver, el número máximo sería 2 elevado a la n menos 1, que representa 2 a la n, dijimos que era 256, menos 1, 255. De ahí surge este número que tengo acá, el 255 como el máximo número a guardar. En realidad, todos estos números que están en decimal, la computadora no los guarda en decimal, sino los guarda en binario. Por eso es importante el tema de ubicar hasta acá un byte, hasta acá otro byte, hasta acá otro byte. Y los números. Acá justamente lo que explica es que tenemos los 2 a la 8 valores gracias a esos 8 bits. Cada 8 valores se denomina byte u octeto. Y como tengo grupo de 1, fíjense, tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4 valores por 8, 8 por 4, 32, tengo 2 a la 32 valores posibles. Con lo cual yo estoy teniendo un total de 4.294.967.296 direcciones IP posibles. Pero aún así, nunca se imaginó que a través de la disrupción digital, la transformación digital, el uso de sensores, hasta en, no sé, por ejemplo, sensores en plantas, donde los biólogos ya utilizan sensores para control de temperatura, la domótica y todo lo que le llaman IoT, que voy a escribir por acá porque es IoT, que significa Internet of Things, Internet de las cosas, ha hecho que crezcan y que todo esto tengan direcciones IP, las cámaras de seguridad, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? No alcanza, entonces tenemos que recurrir a un plan B. Ese plan B son las direcciones que vamos a nombrar ahora. Como no alcanzó, entonces vamos a trabajar con unas nuevas direcciones, que es la nueva versión del IPv4, denominada IP versión 6. Esta que tenemos acá. Y esta lo que utiliza es otra metodología, similar a la anterior. Como nos ha quedado chico, todo ahora se utiliza con números que, fíjense, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, se dieron cuenta en la década del 90 que estas direcciones IP se estaban agotando. Por eso surge esto. Y una dirección IP versión 6 tiene este tipo de formato.
Bueno, acá fíjense que aparecen números mezclados con letras. Y dice, bueno, wow, ¿qué es esto? Profe, no me confunda. Bueno, simplemente a modo de concepto decimos que están mezclados porque estábamos trabajando con estos números, con números hexadecimales. Inclusive la memoria, donde se guardan las celdas de memoria, se guardan en números con direcciones hexadecimales. En las hexadecimales se trabajan con letras. Cuando llega hasta el número 9 pasa a ser A, B, C, D, F, ¿no? En la máxima letra. Entonces, para poder guardar pasa de manera similar a lo que vimos anteriormente. Acá tenemos, fíjense, vamos a marcarlo a ver si puedo con color. Acá estaba en 1, en 2, en 3, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Y cómo hago esa transformación de hexadecimal? Y bueno, como vimos el método de los pesos, que la base ahora el hexadecimal es 16. Entonces la posición inicial es 16 a la 0, que equivale a 1. Todo número a la 0 es 1. 16 a la 1 es 1, 16 al cuadrado 256 y así sucesivamente. Como acá es el máximo número que tenemos, entonces la suma de estos valores, que son los que están escritos acá, nos da un total de 65.535. De la misma manera que vimos para binario, ¿se acuerdan? Esto que tenemos acá es súper importante, que el máximo número que podemos tener es 2 a la n menos 1, ¿sí? Tenemos 2 a la 16 combinaciones, pero menos 1. Por eso la última dirección pasa a ser esta. Bueno, y todo esto a colación de qué va. Que a partir de ahora nosotros tenemos muchísimos bits para poder transmitir y armar nuevas direcciones IP. Entonces miren la cantidad impresionante, 340 sextillones de direcciones, ¿sí? Y acá es una forma de mostrar. Entonces, imaginamos un mundo donde tengamos tantos dispositivos conectados a Internet, ¿cómo se vería? ¿Cómo podría mejorar tanto el uso de Internet? Bueno, un tema a discutir. Para ir cerrando nos preguntamos entonces, ¿cuál es tu dirección IP? Entonces, cuando nosotros, nuestra computadora quiere acceder a Google, ¿qué hacemos? Por ejemplo, Google tiene que conocer nuestra dirección IP, ya que la computadora va a mandar un mensaje para una petición cuando va a cargar google.com.ar. Entonces, fíjense, nosotros tenemos proveedores de servicio, ¿sí? Que es lo que se lo denomina ISP, que tiene un conjunto rango de direcciones que nos pueden asignar. Pero cada vez que mi computadora se conecta va a tener una dirección IP diferente. Eso, concepto, se llama IP dinámica, ¿sí? Entonces, eso IP dinámica es, mi proveedor de servicio tiene un rango de direcciones, cada vez que yo me conecto a él, me asigna una dirección. Entonces, la dirección de hoy puede ser que no sea la dirección de mañana. A su vez, cada vez que cambiamos de la red Wi-Fi, también sucede exactamente lo mismo. Hay un conjunto de rango para ofrecer. ¿Qué sucede? Cuando las computadoras actúan como servidores, por ejemplo, las de Google, los buscadores académicos o todo eso que tenemos del diario, no sé, New York Times, etcétera, ya no trabaja con estas IP dinámicas, sino que trabaja con IP de tipo estática, ¿sí? Esto lo que hace es que facilita que todas las peticiones, solicitudes a esos servidores con esa IP estática sean más rápidamente atendidas. Entonces, si han probado la dirección IP de arriba, que lo vimos recién, nos va a dirigir a la página de Google. Ya lo vimos. Y bueno, y para ir cerrando la clase de hoy, fíjense, vamos a hacernos una autoevaluación que también está en la ficha de trabajo. O sea, si lo ven en el video y lo quieren después pausar y hacer la ficha, pueden mirar. Entonces, ¿cuál es la práctica de esto? Es analizar si las direcciones que se me plantean acá son IP versión 4 y IP versión 6. Nada más, simplemente eso, con eso me conformo. Entonces, por ejemplo, analizamos esta dirección, miramos, el rango tiene 1, 2, 3, 4 y en este caso vamos a ver lo siguiente. Bien, había quedado ya resuelto el ejercicio, por eso tuve que refrescar la página, pero ahora miramos, esta dirección es una dirección que corresponde a, tenemos 4 números y está dentro de los rangos. Acuérdense que el máximo sería 255, entonces voy a elegir o es IPv4, IPv6, inválida. Inválida sería que no es ninguna de las dos. En este caso elijo IPv4. Vamos a ver después en la autocorrección. Para esta otra dirección tenemos igual 1, 2, 3, 4 y está dentro del rango el máximo número 255 y no se pasa. Por lo tanto, esta es una dirección IPv4.
Para esta dirección tenemos 1, 2, 3, 4. Me fijo y acá, si bien están todos en el rango, pero ya acá está fuera de rango, fíjense. 258 se pasa del rango que nosotros habíamos visto más arriba. Me refiero a esto, que este es el máximo número que puedo representar. Y como abajo dice que tiene 258, este 258 no sería una dirección IP 4, vale. Por lo tanto la pongo inválida. Para esta dirección me fijo cuántos valores tiene. 1, 2, 3, 4 y no tampoco porque tenía que tener 8, por lo tanto esta pareciera una dirección IP versión 6, pero en realidad es una IP versión inválida. Bien, continuando con esta penúltima, contamos y nos fijamos, elegimos, en este caso sería una IP versión 6 porque tiene 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá tenemos la última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no reúne el requisito, por lo tanto esto es una dirección inválida. Para poder corroborar, damos clic acá, comprobamos y bueno, nos ha dicho que la elección que hemos tenido es correcta. Ustedes pueden ver cada una de la explicación para que puedan les quede. Yo lo he ido haciendo a medida que he ido eligiendo cada uno de ustedes, se lo voy explicando para no hacerlo tan largo. Bueno, para ir cerrando, esta es la parte de la práctica. Pueden practicar a partir de aquí. Es lo mismo que hemos hecho ahí, pueden hacer capturas si quieren. Y la última parte son un poco de comprensión lectora, ya que la primera parte 1 era el material que se les daba y ustedes lo leían en su tiempo y forma, como ustedes se ordenaran, donde hay que explicar brevemente cuáles son los medios de conexión física a las redes de computadoras que vimos en la parte A. Y la segunda es resumir brevemente cuáles son los tipos de redes de computadoras, las LAN, las WAN, las MAN, las VPN, que también está en la parte A. Y investigar, cortito, chiquitito, averiguar qué diferencia hay que entre un intranet y un extranet. Eso sería todo. Y bueno, suben estas prácticas a lo que es el aula de Classroom. Nos estamos viendo.